Bueno, nuevamente buenas noches. Gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a comenzar con la presentación de hoy. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces ahí como ven en la portada y como en el anuncio que les mandé hace 2 días y el recordatorio tanto anoche como el día de hoy, el objetivo de esta conferencia web es explicarles la siguiente evidencia de inglés que se llama Essay in English, como su nombre lo indica, es un ensayo. Entonces la idea del día de hoy es explicarles qué tienen que escribir en ese ensayo, qué características tiene un ensayo, qué se les va a evaluar en ese ensayo, para que lo tengan presente. Entonces, como siempre, la agenda para esta sesión o conferencia web el día de hoy es recordarles los datos míos como instructor para contactarme si así lo requieren en caso de dudas e inquietudes que les surjan en el desarrollo de esta evidencia. Luego la explicación de la evidencia como tal, con la información pues, que encuentran ustedes también en la guía de aprendizaje. Las pautas para escribir un ensayo. Al ser un texto académico, pues ahí se utilizan conectores. Entonces ahí voy a explicarles cuáles son los conectores en inglés, dependiendo de su uso. Luego, pues ese texto tiene unos párrafos. Entonces la estructura o el contenido de cada uno de esos párrafos. Como en ese ensayo, ustedes van a plasmar su opinión personal de acuerdo a las vivencias que cada uno de ustedes ha tenido en, en este momento en la etapa en que van del programa de desarrollo de multimedia web. La idea es incluir no solo su opinión, sino soportar cada una de las opiniones con lo que los expertos dicen. Para eso, al final, ustedes utilizan las normas APA. También ahí voy a recordarles cómo se referencian las citas bibliográficas con normas APA. Y luego eso, pues la revisión a través de Sayuna, ahí con los pantallazos de cómo van a encontrar ustedes el material de apoyo y el espacio para subir la evidencia, recordando que esta evidencia, según el calendario, estará activa desde el día de mañana. Y pues la grabación también la subiré yo mañana por la mañana. Como mañana es viernes, como todos los viernes, yo envío el mensaje motivacional. En ese mensaje motivacional les diré, listo, ya está subida la grabación y ya es que cada uno de ustedes, si lo requiere, la revise. Y después de eso, antes de pasar al espacio de las inquietudes, pues les mostraré el centro de calificaciones concerniente a las evidencias de inglés que llegamos a este momento. ¿Sí? Puede que haya muchos de los que están ahí al día, otros que les haga falta una o dos evidencias y otros que están ahí, pero seguramente ya no continúan estudiando con ustedes, pero ahí está en los pantallazos de ese centro de calificaciones. Y pues ya luego sí el espacio para que ustedes expresen sus dudas e inquietudes y luego de aclarada el cierre de la sesión. Entonces les recuerdo, quien les habla, Germán Andrés Argáez Castellanos, ahí está el correo SENA, el número de contacto, que es el mismo por el que les escribí ayer y hace unos minutos por el WhatsApp. Recordarles el chat de atención sincrónica a través de Google Meet, como lo ven ahí, que encuentran esa información en el perfil mío como instructor en Sayuna. Los lunes, claro está, que no sea festivo, un miércoles de 10 a 12. Si en ese momento, si alguno de ustedes no puede porque está reunido con otro instructor o porque está trabajando, me avisa por WhatsApp con tiempo. Me dice, profe, yo no puedo a esa hora, ¿será que usted me puede atender a tal hora? Y si a esa hora estoy en mi casa, no estoy en reunión con los instructores o en otra sesión en línea, con mucho gusto. Entonces, eso es. Para tener una respuesta, digamos, de manera más inmediata y sincrónica, pues tratar de hacerlo, ¿sí? En los horarios de oficina para evitar que yo les tenga que decir qué pena, yo hasta ahora no estoy trabajando, con mucho gusto le contesto mañana. Sí, o al día siguiente.
aquí está la explicación de la evidencia, sacada tal cual de la guía. Entonces, bueno, aquí se me fue, Profe, señor. Dime. qué pena molestarlo. A mí no me está dando imagen de nada, profe. Espérame. Y corrijo esto de una ¿Será que vez. vuelvo a ingresar? Espérate, miramos a ver si eres solo tú o los demás. ¿Me confirman los demás si pueden ver o es solo el compañero, por favor? Yo veo, profe. Entonces, si quieres, sal No, madre. y vuelves y entras a ver si soluciona eso. Cuando entres, me avisas. Entonces, esperemos a que el compañero salga y vuelva a entrar para que lo vea, porque pues ahí ya les voy a explicar la evidencia como tal. ¿Listo? Espérame, sigo modificando aquí esto como es. Como esta evidencia ya la había explicado por otro programa, no me había dado cuenta que había quedado con ese error ahí. Y ya. Ok. Si ven en la diapositiva que hay un enlace en la mitad de los dos párrafos. Me confirman, por favor, si están viendo ahí la diapositiva y si ven un enlace ahí en la mitad de los dos párrafos que les estoy mostrando, por favor. Buenas noches, profe, sí, se está viendo. Listo. Denme un segundo porque creo que el enlace también me toca cambiarlo. Entonces, denme un momento. Y lo busco. No, este no es. Entonces voy a entrar a Sayuna. Y ahí de paso les muestro dónde está ese documento. Ahí están viendo Sayuna, ¿sí? Sí, señor. Vale. Entonces aquí me salen todas las fichas. Yo voy a entrar, cualquiera de las tres es exactamente lo mismo. Entonces yo voy a entrar a 96. Esperemos a que cargue. Entonces aquí bajo todas las actividades de aprendizaje. Y aquí en la actividad de aprendizaje, actividad de proyecto 7, pero eso si se dan cuenta aquí dice oculto aprendices porque pues esta actividad, como les dije al principio, se habilita mañana. Entonces mañana yo entro por la mañana y aquí ya estará esto disponible para ustedes. Una vez esté disponible podrán mirar la guía de aprendizaje. Aquí está componente de bilingüismo y el nombre de la evidencia que les voy a explicar ahorita. Y aquí está el espacio para hacer el envío de la misma. Ahí, a pesar de que se ve pequeño, no sé si alcanzan a ver las fechas de inicio de la evidencia y el cierre, ¿sí? 11 de octubre, mañana, 17 de hoy en 8, ¿sí? Esas son las fechas del cronograma, entonces como siempre la invitación es tratar de hacer esa evidencia y enviarla antes del 17 para evitar que la otra semana se les acumule con la siguiente. Entonces, Javier, ¿me confirmas si estás viendo la pantalla mía? Ya como decías antes que no la veías. Hola, profe. Sí, ya. Casi no puedo ingresar. Sí, ya. Vale. Sí, señor. Entonces, aquí les estoy mostrando primero con Sayuna. Es la actividad de proyecto 7 que estará habilitada desde mañana. Ahí ustedes podrán ver la guía, la evidencia del día de hoy. Y aquí en material de información, pues los dos materiales que ya Sayuna, la semilla, trae directamente, que son los dos objetos virtuales de aprendizaje de inglés para este momento. Y aquí este,
que este sí lo agregué yo, que es un glosario de los términos relacionados con multimedia. Entonces ustedes simplemente le hacen clic ahí, les muestra esta imagen y aquí le hacen clic para acceder al recurso educativo y les abre ese PDF. Si se dan cuenta, tiene solo 3 páginas y ahí están en orden alfabético el glosario, es decir, todo el vocabulario que ustedes seguramente uno lo han trabajado o con la profe Gloria, con Álvaro, para el desarrollo de las evidencias técnicas. Si no, pues ahí está para que le echen una revisión desde análisis hasta el wireframe. ¿Sí? Ahí está. Entonces voy a copiar el enlace que está aquí y modifiquemos aquí para que la diapositiva quede con la información que es. Entonces, antes de seguir, ¿está claro el proceso que les acabo de explicar de dónde van a encontrar el glosario? Ahí se los muestro nuevamente. ¿Sí? Actividad de proyecto 7, materiales de formación y el que está de cuartas. ¿Claro ese pedazo? ¿Me confirman? Porque si me están ¿Y escribiendo por profe? el chat, no puedo ver. ¿Sí? Entonces, sigo. Aquí entonces, ahí está el enlace que les acabé de mostrar. La idea es, después de haber leído y analizado todo el vocabulario que está ahí en ese glosario, como dice aquí, la idea es practicar la habilidad de escritura y pues el uso de ese vocabulario. Ahí ustedes van a escribir ese ensayo en inglés, en el cual, como les decía al principio, su opinión acerca de cómo a través de lo que ustedes llevan estudiando en multimedia web, ese programa les ha ayudado a mejorar su desempeño profesional y personal, ¿sí? Los retos o sugerencias en dicho proceso. Lo que ustedes van a enviar a Ensayuna es un archivo en Word o PDF, ¿sí? Con ese ensayo en inglés, utilizando el vocabulario del glosario que les mostré. Ese ensayo debe tener mínimo 200, máximo 650 palabras. ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Listo? Ahí ensayuna, este es la lista de chequeo con todos los criterios de evaluación. Entonces es escribir el ensayo utilizando un léxico adecuado, como es escrito, tener en cuenta las reglas de ortografía, signos de puntuación, que esté bien estructurado. Y ahí ustedes van a pues, mostrar, como les decía antes, las situaciones generales las situaciones de conflicto puede ser, ¿sí? Porque algunos de pronto han tenido más dificultades que otros en el desarrollo del tecnólogo por ser virtual o por el tiempo, por percances laborales de trabajo, por diferentes inconvenientes que ustedes conocen perfectamente. ¿Sí? También tener en cuenta pues, la estructura gramatical, el vocabulario pues, adecuado, no solo pues, el del glosario, sino pues, todo el vocabulario relacionado para expresar sus opiniones mediante la redacción de esos textos sencillos en cada uno de los párrafos. Sí, básicamente todos esos por eso están en el mismo, es el contenido, ¿sí? La parte escrita de ese ensayo. Y en estos ya es pues, la coherencia y que sea fácil de entender, no solo para ustedes como cuando lo escriben, sino para mí a la hora de leerlo.
A pesar de que ningún criterio de esto lo diga literalmente, pero como les decía antes, que cuando con las otras especialidades han hecho esta evidencia, la mayoría se los he devuelto porque no han incluido normas APA o porque no han incluido citas o referencias bibliográficas que soporten la opinión personal, para que tengan atención con eso. Entonces aquí algunas pautas o consejos para la hora de escribir ese ensayo, pues tiene que tener una estructura, ¿sí? Una introducción, un desarrollo y pues al final la conclusión. Ahí presentan, como les dije antes, sus ideas propias, tener cuidado con la ortografía, hacer cita correcta y recuerden incluir la bibliografía, todo con normas APA. Y pues antes de enviarlo, pues leer una y otra vez para hacer el proceso de edición del texto con los errores que ustedes consideren que puede tener. Ya cuando ustedes me lo envíen, ahí sí yo miro todo lo que tiene que ver con la parte escrita, vocabulario, normas APA y demás. Aquí vamos a ver este video de cómo hacer un ensayo. Por esas bienvenidas que nos hacen sentir en casa. Ritz, el sabor de la bienvenida. Encuéntralas en tu tienda más cercana. No esperemos a las propagandas. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy les voy a enseñar a elaborar un ensayo. Empecemos por definir ensayo. Un ensayo es un tipo de texto en el que brevemente se analiza, se interpreta o se evalúa un tema. Pero ¿cómo hacemos para que el ensayo quede perfecto? Lo primero que debemos hacer es una buena investigación, sea el tema que sea. En ocasiones un profesor o una profesora nos deja el tema libre. Hagan un ensayo con tema libre. Probablemente lo que el profesor quiere ver ahí es la redacción, si usted sabe que es un ensayo. Lo segundo es que si usted le da el tema, trate de no ampliarlo. Si usted va a hacer un ensayo sobre el amor, no acaba nunca. Entonces hay que tratar de delimitar el tema para que usted no se vaya a perder entre las ramas al escribir. En ese caso, más bien, el amor por la familia, el amor por los animales, y no intentar hablar de un tema complejo y amplio del que no vamos a salir nunca. Veamos cuáles son las partes del ensayo. Bueno, antes de seguir con esa aplicación de la profe Mónica, el tema, ¿cuál es? Porque hay que tener claro, como dice ella, el tema del ensayo. Entonces, de acuerdo a lo que les dije antes, ¿quién nos recuerda cuál es el tema principal del ensayo que van a escribir? ¿El de la evidencia en inglés, profe? Sí, la evidencia que les estoy explicando hoy. ¿Cuál es el tema de ese ensayo en inglés que van a... No alcancé yo a mirarlo el tema, profe. Entonces, voy a hacer el mismo ejemplo que está ahí, pero obviamente, sí, si yo les dijera es que el ensayo que ustedes van a hacer es sobre multimedia. Pues multimedia tiene muchas cosas que abordar y ustedes lo sabrán mejor que yo. Por eso ahí está más delimitado y es cómo el programa los ha afectado positiva o negativamente a cada uno de ustedes. ¿Sí? A pesar de que todos están estudiando lo mismo, a uno los ha beneficiado más que a otros, unos han tenido más dificultades que otros, ¿sí? Entonces la idea en ese ensayo es contarme eso en forma argumentativa, descriptiva, ¿sí? La opinión de cómo ese programa les ha ayudado a ustedes, cómo les ayudará y los retos, dificultades, ¿sí? O sea, todos los pros y los contras del programa, ¿sí? ¿Está claro? Profe, el programa que estamos cursando, ¿cierto? Porque es que yo no alcancé a escucharlo al principio, como no pude conectarme a tiempo. Sí, el programa, o sea, el cómo desarrollo multimedia web los ayuda a ustedes a mejorar su estilo de vida profesional, personalmente y puede que económicamente, ¿sí? Diferentes aspectos. Y los retos,
Sí, todo lo que se pueda mejorar también del programa como tal. En mi caso, de pronto sería para el futuro, profe, porque pues en este momento Sí, también. la verdad no he visto nada de privilegios con el programa. De pronto más adelante sí. Exactamente. Puede que más adelante y tú dices, no, yo considero que el programa me puede ayudar en un futuro a esto. Bueno, esa es tu opinión. Y ahí tendrías, Ah, por eso al principio decía que investigar, tendrías que buscar, todos tendrían que buscar, digamos, si fuera un ejemplo, qué dicen los expertos acerca de cómo multimedia ayuda a fortalecer X habilidad, o sí, no simplemente que se queden, yo opino esto, porque la opinión personal es válida, pero toca soportarla. Sí, es como cuando uno ah, hace la tesis en la universidad. Sí, no simplemente decir es que yo como instructor considero que la educación virtual es difícil por esto, esto y esto. Bueno, sí, tengo razón, pero tengo que soportarlo, porque hay gente, si uno se pone, si yo me pongo a buscar, habrá gente en internet en citas coherentes y válidas que digan que la educación virtual tiene ciertos beneficios, ciertos retos, y pues que no es para todo el mundo. Que eso nosotros lo sabemos, pero habrá expertos que lo dicen. Esas son las citas que yo tengo que incluir en mi ensayo para soportar lo que yo opino, y no simplemente es la opinión de Germán Argáez, sino es soportada por lo que la gente que sabe el tema dice. listo, profe. Listo. Vamos a seguir entonces. Es muy sencillo. Un ensayo tiene introducción, desarrollo y conclusión. Esto no quiere decir que un ensayo solamente tenga 3 párrafos, no. La introducción puede tener 2, 3, 4, 5 párrafos, lo mismo pasa con el desarrollo y lo mismo pasa con la conclusión. Pero lo que sí hay que tener claro es cómo se elabora la introducción, cómo se redacta el desarrollo y cómo se debe concluir este texto. Empecemos por la introducción. La introducción generalmente es corta, pero todo depende de la envergadura de nuestro escrito. Algunas necesitarán una extensión remarcable, otras no. Su función es introducir al lector en el tema que trataremos, y si es necesario ponerlo al tanto de lo que se ha dicho del tema hasta el momento. En ella se presenta la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis es la idea que buscamos realizar, esclarecer o sustentar a lo largo de nuestro ensayo, y alrededor de ello se desarrollará el cuerpo del texto. Es en sí la semilla de la que nace el ensayo. Es lo primero que hay que dominar para saber cómo hacer un ensayo. Sí, en pocas palabras, la introducción, como su nombre lo indica, es la que me introduce a mí como lector de ese ensayo. ¿Cuál es el tema principal del ensayo? ¿Sí? Puede que uno no, mi ensayo va a estar enfocado hacia los beneficios que genera el programa a futuro, otro los retos, otras dificultades. ¿Sí? Cada uno de ustedes, dependiendo de la experiencia con el programa, de lo que considera bueno, puede que no tan bueno o por mejorar del ensayo. ¿Sí? Entonces ya en la introducción me dicen a mí, profe, mire, el ensayo que yo voy a escribir, el tema principal es este. Si ya tiene dos temas, digamos, por un lado pro y por un lado contra, pues en un párrafo en el cuerpo tendrá que ir los pros y en el siguiente párrafo los contras. Entonces, por eso la introducción, para introducir, como su nombre lo indica, presentar cuál es el tema principal de ese ensayo. En la introducción usted debe tener claro lo siguiente. Primero, usted debe describir el tema. Lo segundo que debe tener en cuenta es la descripción del contexto social y cultural. En la introducción también es muy importante que usted mencione el objetivo de ese ensayo. No es necesario mencionar la palabra objetivo, simplemente el párrafo usted lo va a redactar a manera de objetivo. Y en la introducción también debe ir los antecedentes de la investigación. Usted no es el único que ha hablado de ese tema. Entonces, usted puede investigar acerca de qué otros autores han hablado de este tema y cítelo ahí, porque es muy importante que se sepa, bueno, hay más gente preocupada por este tema. Y entonces esto le da refuerzo o le da mayor peso a su ensayo. Recuerden que hasta el momento estamos hablando de la introducción. Ahora vamos a hablar del desarrollo de un ensayo. El desarrollo es el cuerpo del ensayo. Abarca la mayor parte del texto.
y en él se exponen los argumentos que aclaran y sustentan nuestra hipótesis. Aquí, si el ensayo requiere de un rigor académico, se insertará el aparato crítico, como citas, notas y referencias, necesario para que nuestros argumentos sean sólidos. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo. Es un texto académico, por eso tienen que incluir citas, notas, referencias. Como decía antes la profe Mónica en este video, ustedes no son los únicos que van a escribir, ni son los únicos que han escrito sobre los beneficios, retos, fortalezas, etcétera, de multimedia. ¿Sí? Y no solo en el SENA, ¿sí? Porque puede que la formación de multimedia y web en el SENA sea diferente a las otras instituciones educativas en Colombia y en el mundo que dictan multimedia y web. En ese hace parte el proceso investigativo. Para que, como dice ahí, sus argumentos sean sólidos, no sea simplemente la opinión de Javier, Shirley, etcétera, sino la opinión que es válida y respetable, pero tiene que estar soportada por varias personas. Como dijimos anteriormente, el ensayo debe tener un peso, el del criterio, que lo que usted va a decir esté fundamentado. Y en el desarrollo es muy importante esto y por eso habla de aparato crítico. Es decir, yo lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, es que eso está sucediendo. Por eso es que esta persona también habló de esto. Por eso es que existen investigaciones sobre este tema también. Entonces, en el desarrollo, usted puede empezar a nombrar qué ha investigado, a quién le preguntó, o si hizo encuestas, o si necesitó graficar o tabular algunos valores, etcétera, para que eso le vaya dando peso a esa conclusión a la que usted va a llegar del ensayo. Y el final del ensayo es la conclusión. La conclusión es la parte final del ensayo. En ella podemos hacer una recapitulación de las principales líneas argumentativas, siguiendo una línea desde la hipótesis y terminar dando nuestro punto de vista o resolución final del tema. Entonces nos podemos dar cuenta que la conclusión consta de dos partes. Una es la recapitulación de las ideas o hipótesis que mencioné anteriormente, como un breve resumen. Y la segunda es la reflexión de las ideas o los puntos de vista de las ideas que usted quiere dejar. Usted como ensayista, el ensayo es suyo. Usted después de haber escrito la introducción y el desarrollo, usted puede hacer su propia conclusión porque usted es el ensayista en ese caso. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Bueno, aquí vamos a ver otro video, aquí recordando los conectores en inglés para el uso de ese ensayo. Ampliamos cobertura hogar en Bogotá. Pásate ya full Tigo por solo 99.900 pesos. Transforma la diversión con el nuevo barrio espeluznante. El objetivo de este vídeo es darte 15 conectores para tus essays para que los puedas usar desde ya. Tanto si te estás preparando para un examen oficial B2 en adelante, tanto de Cambridge como Escuela Oficial de Idiomas, como si tu objetivo es selectividad, sabes que en un essay académico tenemos que desarrollar muy bien nuestras ideas y los conectores son herramientas para hacerlo. En el vídeo vamos a ver estos 15 con explicación, ejemplos y, como siempre, al final te dejo un resumen con todo para que puedas hacer un screenshot y te lo guardes en tu dispositivo. Si este contenido te ayuda, por favor déjame lo que sea aquí abajo y así hacemos que el vídeo cada vez lo encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Empezamos con los fáciles. Vamos a añadir información. Imagínate que has empezado a añadir una idea y quieres añadir algo que está relacionado con ella. Para esto podemos usar moreover o su equivalente furthermore. ¿Sí? Entonces ahí están organizados por grupos o por uso. Y aquí tenemos los dos primeros. En español, ¿cuáles son los conectores que nosotros utilizamos para añadir información? ¿Qué conectores se les vienen en la cabeza en español para añadir información?
¿No se les ocurre ninguno? Ya tenemos cobertura, 300 megas de internet por 59.200 pesos y paga en enero de 2025. El objetivo de este vídeo es dar... Transforma la diversión con el nuevo barrio espeluznante. Ya tenemos cobertura, 300 megas de internet por 59.200 pesos y paga en enero de 2025. El objetivo de este vídeo es darte con explicación. Voy a adelantarlo. ¿Dónde quedamos? Entonces, estos son para añadir y en español sería como además. ¿Sí? Entonces tenemos moreover, furthermore, los dos significan además. Ahí O tenemos así el ejemplo. O también, o igualmente, del mismo modo, ¿también sirven? Sí. Sí, esos también son conectores, obviamente en español, pero sí sería para añadir exactamente. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Sí? Que la idea cuando uno hace un ensayo, pues es utilizar cada vez que va a añadir, cambiar de conector. Por ejemplo, cuando yo hace 12 años en la universidad hice la tesis para graduarme con mis compañeros, no conocíamos esos conectores de moreover y furthermore, entonces utilizamos otros. Pero llegaba a un punto que como la tesis obviamente es mucho más largo que el ensayo que ustedes van a hacer, ahí nosotros cada rato utilizamos after that, que es el más común para decir después de, then, ¿sí? Luego, in addition, besides, ¿sí? Y para añadir pues sería el moreover y furthermore también. ¿Sí? Todos esos es para añadir información, por eso si tenemos el ejemplo ahí, lo que está en rojo yo podría cambiarlo por cualquiera de los conectores que les acabo de decir porque es añadir información. ¿Sí? Entonces, making health choices is essential to avoid obesity. Furthermore, then, in addition, besides, after that, ¿sí? Todos los de adición. An active lifestyle must be encouraged since an early age. ¿Sí? Tomar decisiones saludables es esencial para evitar la obesidad. Además, un estilo de vida saludable debe ser motivado o animado desde la edad temprana. ¿Sí? Es decir, que desde que uno es niño deberían enseñarle a tener buenos hábitos de salud y no esperar a que uno esté enfermo o que esté viejito para empezar a cuidarse. Es lo que quiere decir, digamos, esa idea. ¿Sí? Si el ensayo mío, ustedes, digamos, fuera libre y alguien, que no es el caso, pero si yo quisiera hablar sobre esa cita que está ahí, pues tendría que soportarlo. Que sí, es verdad, pero tengo que buscar en ese caso personas que hablen de que es importante evitar la obesidad, que desde la edad temprana tener un estilo de vida saludable y demás. ¿Sí? Aprovechando ese ejemplo, esa frase que está ahí. Aquí tenemos estos dos que son de contraste. However, nevertheless. ¿Alguno sabe qué significa eso? Entonces, el primero, however, significa sin embargo, y nevertheless, no obstante. Son de contraste. Vamos a mirar el ejemplo. It's believed that completing a degree guarantees a job. Se cree que completar un programa, ¿sí? Ya sea técnico, tecnólogo o un pregrado, garantiza un trabajo. However, experience and skill are more important for some employers. Sin embargo, la experiencia y las habilidades son más importantes para algunos empleadores.
¿Mm? Porque puede que algunos de ustedes estén trabajando sin tener ningún título, porque no están trabajando, conocen su experiencia y sus habilidades. Ya cuando tengan el título, pues ahí sí se les abren más puertas en el contexto laboral. Entonces aquí tenemos contraste. Se cree que tal cosa, sin embargo, tal otra. Yo podría cambiar ese however por nevertheless, no obstante, y sigue siendo contraste. No sale aquí porque es un nivel más básico y sencillo, pero también se puede utilizar. El conector más común que de pronto conocen para contraste es el but, pero también se puede utilizar ahí. Aquí, cuando vayan a incluir las citas de lo que otras personas han dicho para soportar sus opiniones. According to, ¿sí? De acuerdo a los expertos. According to teachers. ¿Sí? Puede que algunos de ustedes, hay profes que yo me acuerdo que el profe Álvaro nos dijo una vez que tal cosa, y eso lo puedo poner en el ensayo. Pues sí, porque se los dijo Álvaro, se los dijo Gloria, o en algún punto se los he dicho yo, o Víctor. Bueno, algunos de nosotros en algún momento les ha dicho algo sobre el programa o sobre ustedes mismos y les sirve para poner en el ensayo, lo pueden hacer. Entonces, according to, de acuerdo con. Y pues si yo estoy hablando de una persona, personas específicas, pongo en inglés se maneja con los apellidos. Para que lo tengan en cuenta. Esperen un segundo. Bueno. Para eso, más bien, para no tener que ver otra vez el video, voy a ir a este quiz que está relacionado con lo que les estaba explicando. Para ver ahí los conectores. Although, aunque, ¿ustedes creen que ese conector, aunque no necesita una frase completa? ¿Sí o no? El verdadero, profe, el true. O sea, although significa aunque, no necesita una frase completa. Si necesita o no necesita una frase completa. Si tú me dices verdadero, significa que no necesita una frase completa, porque la frase está en negativo. No, sí la necesita. Entonces sería exactamente. Porque eso en inglés y en español, y pues seguramente en todos los idiomas, eso se llama frases. Hay dos tipos de frases que son frases dependientes o independientes. En ese caso, siempre que yo uso el although, como en español, aunque son frases independientes. Dependientes, porque una necesita de la otra y tiene que tener sentido. ¿Sí? Y es un conector de contraste. ¿Sí? Digamos, yo estoy estudiando desarrollo multimedia web virtualmente, aunque he tenido ciertas dificultades. Por eso, después del aunque, la frase completa sería, he tenido ciertas dificultades, y pues ahí tendría que argumentar cuáles. ¿Sí? That. ¿Sí? Después de provided o providing, es opcional. ¿Ustedes creen que ese conector, que los dos tienen el mismo significado, es obligatorio o opcional utilizar esa preposición o como conector el that? ¿Qué significaría Opcional. qué? Opcional. Entonces, es opcional, exactamente. No es en el único caso, pero ya que estamos hablando de conector, no es obligatorio utilizar el that. Por eso uno lo ve a veces en los escritos entre paréntesis, porque si lo pongo o no lo pongo, no cambia de nada. Unfortunately, desafortunadamente.
¿cuáles serían los sinónimos de las opciones que están abajo de unfortunately para decir desafortunadamente? Puede que sea uno o más. ¿Cuáles serían los sinónimos de unfortunately entre clearly, therefore, surprisingly y due to? Surprisingly, profe. Sorpresivamente, ok. ¿Algún otro? Therefore. ¿Sabes qué es therefore? No. Muy bien. Entonces no es porque therefore es otro conector y significa por lo tanto. O por consiguiente, o como se usa a veces más académicamente, por ende. Ese therefore significa lo mismo. ¿Sí? Es como lo mismo que el so también significa lo mismo, pero obviamente en términos de lenguaje es más intermedio Entonces, avanzado el therefore. Pero el therefore es por lo tanto, por ende, por consiguiente. Entonces no es lo mismo que unfortunately. Clearly, claramente. Y due to, debido a. es clearly. Es claramente, ¿no? Solo surprisingly, porque claramente sería el opuesto de desafortunadamente. Pero bueno, ahí está. Therefore, el por lo tanto, que les decía ahorita, ¿cuál es la función de ese therefore? ¿Causa, contraste, consecuencia o para añadir información? Si yo digo por lo tanto, ¿para qué yo utilizaría uno por lo tanto en español y therefore en inglés? ¿Para causa, contraste, consecuencia o añadir más información? Añadir más información, profe. Añadir. Es una consecuencia, porque añadir es el moreover y el furthermore, ¿sí? Por lo tanto, es una consecuencia, ¿sí? Yo tengo un hecho, por ejemplo, algunos de sus compañeros ya no sé, la profe Gloria les mandó a los compañeros que ya no están no sé si son en estas fechas o de pronto las otras del mismo programa de multimedia que están más adelantadas que ustedes, les mandó un correo personalizado a cada uno con la cancelación de la matrícula. ¿Sí? Entonces, ahí, esa sería la consecuencia. ¿Sí? If you don't do the exercises, if you don't log into Sayuna, therefore, you receive this kind of email. Si ustedes no entran a Sayuna, no entregan las evidencias, es decir, que como si no existe, como si ya no hicieran parte del tecnólogo, la consecuencia es ese tipo de correo. Entonces, por eso el therefore expresa consecuencia. Despite, ¿sí? A pesar de, ¿cuál creen ustedes que sería gramaticalmente la frase para decir a pesar de tener dolor de cabeza, tuve un buen cumpleaños? Entonces, a pesar de tener dolor de cabeza, tuve un buen cumpleaños, o un cumpleaños genial, excelente. ¿Cuál creen ustedes que gramaticalmente sería la frase, las cuatro que están ahí para decir después del a pesar de? Have other. Ok. Ahí eso se pronuncia headache. Si no sabes cómo se pronuncia, no hay ningún problema, para eso estoy aquí. Entonces, headache, ¿sí? Head, la cabeza, y ache, dolor. Entonces, headache, dolor de cabeza. Entonces, tú dices que la primera. ¿Alguien Sí. más? Headache. Tener dolor de cabeza. Sí. Que ahí, como es inglés, obviamente no se puede traducir literal. ¿Sí? Entonces, yo cojo este. Es having a headache. No significa teniendo dolor de cabeza. ¿Sí? Y eso es gerundio. ¿Saben qué es el gerundio?
¿Sí habían escuchado el gerundio o no? No, hace rato el gerundio sí, pero no me acuerdo cómo se maneja. O sea, que sería tengo dolor de cabeza. Ahí sigue siendo el mismo significado de tener dolor de cabeza. El gerundio, como en español, básicamente, en inglés ortográficamente es con ing, que no es lo mismo que ando, endo, ¿sí? Que es una confusión muy común. Entonces, si yo tengo ing, así como está solo ese de despite having a headache, a pesar de tener dolor de cabeza, es gerundio, porque el gerundio tiene muchas reglas, pero básicamente es cuando el verbo sigue siendo verbo, pero gramaticalmente es el objeto o el sujeto de la frase, ¿sí? Voy a darles un ejemplo que creo que todos conocemos en español, de un verbo que sigue siendo verbo, pero se vuelve el sujeto de la frase. ¿Cuál es el eslogan de la caja de cigarrillos? Que comienza con un verbo. ¿De Marlboro? Cualquier cigarrillo, todos los cigarrillos la caja dice lo mismo, no importa la marca, y comienza con un verbo. Ay, no. Fumar, ¿cuál es el eslogan? Es Fumar, nocivo para ¿qué? la salud. Es Exactamente. nocivo Es para... perjudicial. Sí, es nocivo para la salud, es perjudicial para la salud. Sí, eso es una frase que si yo la paso, está en gerundio, si yo la paso en inglés, el verbo sigue siendo verbo, es fumar. Pero ahí es el sujeto de la frase, sería smoking, no es fumando, sino smoking. Smoking is dangerous or harmful for health. ¿Sí? Es el sujeto de la frase porque ¿qué es perjudicial para la salud o nocivo para la salud? Fumar. Fumar. ¿Sí? Entonces, fumar Smoke. es perjudicial para la salud. El sujeto gramaticalmente de esa frase es fumar. Como es el sujeto, a pesar de que es un verbo, ¿sí? Es eso. Si ustedes me dicen, no, profe, es que estudiar virtual ha sido muy difícil, ¿cuál sería el sujeto de esa frase de estudiar virtual ha sido difícil para mí? Es Pues estudiar. Exactamente. ¿Estudiar qué? virtual. Exactamente. Ese es el sujeto. Porque después viene el sujeto, que sería es, y el resto es el complemento. Difícil, complicado, arriesgado, bueno, el adjetivo que quiera ponerle. Y el objeto, gramaticalmente, sería ustedes, ¿sí? Porque algo que sería aprender o estudiar virtualmente tiene esa característica de ser difícil para alguien, para cada uno de ustedes. ¿Sí? Si yo paso esa frase a inglés, sería studying virtuality has been difficult for me. Sigue siendo el verbo estudiar, pero como es gerundio, va con ing. ¿Sí? Studying virtual, o studying English, o studying multimedia, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso es uno. Cuando ya el sujeto, cuando el verbo, perdón, sigue siendo verbo, pero se vuelve gramaticalmente el objeto de la frase. El uso en inglés que más común es cuando uno expresa lo que le gusta hacer. Si alguno se acuerda, la primera evidencia que presentaron conmigo hace un tiempo era justamente presentar los gustos, hobbies de un familiar o amigo. ¿Sí? Si yo fuera a hacer eso mismo sobre otra persona o sobre mí o lo que sea, I love playing video games. Yo amo jugar videojuegos. El verbo principal, ¿cuál es? ¿Amar o jugar videojuegos? Jugar videojuegos. ¿No? No. ¿Amar? Sí, señor, porque yo amo algo. Sí, Ah, una cosa es que yo amo jugar videojuegos y otra muy diferente es que yo juego videojuegos. ¿Sí? Entonces, el verbo principal ahí sería amar, o sea, en inglés, love. ¿Amo qué?
jugar videojuegos, play video games, ¿sí? Ahí play sigue siendo verbo, pero gramaticalmente es el objeto de la frase, entonces tengo que pasarlo a gerundio, o sea, con ing. I love playing video games. I love teaching English. I love watching TV. I love riding a bike. Todos los verbos que a mí me gusten, va el verbo principal y lo que sigue con ing. Porque es yo amo, disfruto, no me gusta, lo que sea, algo. Ese algo, así sea el verbo, gramaticalmente es el objeto el objeto de la frase, por eso va con ing. Sí, eso digamos que en grandes rasgos el gerundio. Por eso hay conectores que el verbo siguiente siempre va al gerundio, que es el caso de el despite. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo aquí. Ahí se lo escribí por el chat. Despite, conector, playing well, Colombia soccer team lost against Bolivia. ¿Qué dije ahí en ese ejemplo que les escribí por el chat? Que a pesar de qué. No. Ahí se los mandé por el chat a ver qué dice. Que a pesar de qué. A pesar de jugar bien, Colombia, ¿qué? Perdió. Sí, eso fue lo que puse ahí. ¿Sí? Entonces ahí, a pesar de qué, jugar bien. Sigue siendo el verbo jugar, pero como está dentro del qué, ¿sí? Porque es a pesar de algo, por eso va con gerundio. ¿Sí? Es despite playing well, Colombia soccer team lost against Bolivia. A pesar de algo, y tuvo esa consecuencia el día de hoy. ¿Listo? Por eso es despite having a headache, a pesar de tener dolor de cabeza. ¿Sí quedó claro o no mucho? ¿Sí quedó claro el ejemplo que les estaba dando del gerundio? O los ejemplos que les di como el del eslogan de los cigarrillos y el de estudiar virtual. ¿O no mucho? Más o menos. Pues. Digamos, nevertheless, no obstante, ¿qué indica? ¿Causa, consecuencia, contraste o para añadir información? No obstante, que es el nevertheless que está ahí. Añadir información. O yo escucho entre... Deme un segundo. ¿Mejor? No es añadir información, John. No obstante. Voy a escribirles un ejemplo aquí. Ahí está un ejemplo en el chat. I am so tired. Nevertheless, I have to do this web conference. Yo estoy muy cansado. No obstante, tengo que hacer esta conferencia web. Entonces, ¿qué estaría expresando ahí? Causa, contraste, consecuencia o añadir información que ya les dije que no.
Añadir información, profe. No. No estoy añadiendo información. Si yo ¿No? digo estoy cansado, no obstante, tengo que trabajar. Sería un contraste, porque pues, si no puedo, no, o estoy cansado, pero debo. Exactamente, estaría en el mismo contexto del pero, por eso es contraste. Muy bien. ¿Cuál de los que están ahí indica adición o añadir algo? Que sería el primero que vimos en el video de además de. ¿Cuál sería? Además de. Entonces, es furthermore, moreover o furthermore, porque according to es de acuerdo con. Such as es para dar ejemplos, tales como. Y however but estaría en el contraste del de anterior, ¿sí? Sin embargo y pero. Este, such as, tales como. ¿Sí? Entonces, digamos. Dificulties, tasas. ¿Sí? Ustedes han tenido durante su proceso formativo virtual algunas dificultades, unos de pronto más que otros, tales como, ¿cuál es la primera dificultad que se les ha presentado a ustedes? ¿Qué ejemplo se les ocurre de dificultades que han tenido ustedes en su formación virtual? Problemas técnicos de conexión. Sí, muy bien, John. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra dificultad han tenido? El tiempo. ¿El tiempo de qué? ¿Las sesiones o el tiempo de hacer las evidencias o el tiempo de qué? O todas las anteriores, o las dos cosas. De realizar las Ok, vale. evidencias, profe. Exactamente. ¿Sí? Puede que sin abordar en el tema dificultades de salud, de trabajo, personales, ¿sí? Que no se me dañó el computador. Todas esas dificultades irían después del SAS, de slash as, tales como. ¿Sí? Es para dar ejemplos. Este, el que está aquí en amarillo, slash as, tales como. Ah, ok. Sí, es como si yo les dijera, nowadays I teach English in 5 different courses with the SENA, ¿sí? Yo como profe de inglés tengo 5 programas diferentes con el SENA. Such as, tales como, y tendría que mencionar los 5. El caso de ustedes, uno que empezó ayer de desarrollo de medios gráficos visuales, otro de animación 3D, otro de animación digital y otro de desarrollo de videojuegos. ¿Sí? Esos son los 5 programas en los que yo estoy como instructor de inglés. A nombrar esos 5 iría después del such as, tales como. Entonces, este moreover o furthermore es para añadir información. According to es de acuerdo con alguien. Ejemplificar y contraste. Successful. ¿Alguno recuerda o sabe qué significa la primera palabra que está ahí antes de people? Si no, me dicen y yo les digo qué es. ¿Ni idea? ¿La de successful, profe? Sí, ¿qué significa? ¿Sabes o no? ¿Sucesos?
No, se parece a sucesos, pero no, es para describir a las personas. Bueno, los sucesos también, pero aquí estamos hablando de las personas exitosas. ¿Sí? Successful people son las personas exitosas. Exitosa. ¿Sí? Preguntan, valga la redundancia, mejores preguntas o hacen mejores preguntas y obtienen mejores respuestas. ¿Cuál sería el conector? Como resultado, as a result, although, aunque, despite, a pesar de, owing to. Ese owing to es debido a. Entonces yo digo, las personas exitosas hacen buenas preguntas y como resultado, aunque, a pesar de o debido a, obtienen buenas respuestas. ¿Cuál sería el conector más lógico para unir esas dos frases? Como resultado. Exactamente. Resulta. Sí, porque si ustedes me hacen a mí una pregunta, pues el resultado, la consecuencia es una buena respuesta. Y viceversa. ¿Sí? Aquí pues yo puedo, entonces nuevamente sabemos que el único sinónimo de unfortunately es el surprisingly. Y ahí, eso es. ¿Sí? Esos son los conectores. ¿Sí? Si yo me devuelvo, me confirman si están viendo nuevamente la presentación PowerPoint, por favor. No, señor. Ah, ya. Ah, no. Yo sé. Javier, Ahora sí, la estructura de párrafos. sí señor. Muy bien. Ah, Entonces ok, sí, ya. ahí, como el video que veíamos de la profe Mónica, que antes ella decía que depende de la extensión, depende del tema, hay varios párrafos. Ahí, como decía ella, el primer, y como les decía yo también, el primer párrafo es introductorio, por eso es introduction. Hook. Hook es un gancho, Cuerpo. ¿sí? En un contexto diferente a este, pues sería el gancho donde cuelga la ropa, ¿sí? El capitán Garfield o Peter Pan, pero aquí no tiene nada que ver con eso, sino es justamente la frase que engancha al lector. ¿Sí? Entonces ahí en ese párrafo introductorio no simplemente, profe, yo voy a, en este ensayo, voy a, el tema que escogí es tal, sino a través de una frase van a captar mi atención. Ese es el hook. ¿Sí? La frase que engancha al público, que en ese caso pues sería yo como instructor. ¿Sí? Si el ensayo se lo presentaran a ustedes a todos los demás profes, pues sería un hook que cante la atención de todos, pero es únicamente hacia mí. ¿Listo? Background information. ¿Sí? Es decir, todo el contexto o toda la información que está, que le da un contexto a ese tema. Como lo que les decía hoy hartas veces, no simplemente la opinión de ustedes, sino qué contexto está detrás de los pros, contras, beneficios, dificultades, etcétera, de multimedia web. Y para eso, pues uno, digamos, aquí en este ejemplo muestra 3 evidencias que expanden más allá ese tema. Si, digamos, yo tengo 3 evidencias, pues en cada uno de los párrafos se explica las evidencias. ¿Sí? En el párrafo 1, topic sentence, ¿sí? Es decir, una frase que me indica cuál es la primera evidencia soportando no solo mi punto de vista, sino lo que dicen los demás. Y una frase de transición o conclusión. De transición, los conectores. Si estoy en la misma línea, significa que es añadir. Si voy a añadir información en otro párrafo, entonces moreover, furthermore, beside, in addition, after that, etc. Si voy a cambiar de tema, however, nevertheless, si es una consecuencia, as a result, as a consequence, therefore,
Si es para pasar de uno a otro, entonces moving on, ¿sí? Pasando a y cambio de tema. O si voy a concluir en el caso del siguiente párrafo, por eso si yo miro párrafo 3 y 4, básicamente todo lo que está ahí es lo mismo, lo que cambia es que en este ejemplo tiene 3 evidencias, ¿sí? O sea, como si fueran 3 subtemas dentro del tema principal. En el primer párrafo se describe el primero, en el segundo, pues el segundo, en el tercero, el tercero. Es decir, que si digamos yo voy a hablar de los pros, en el primer párrafo los pros, en el segundo los contras y en el tercero los retos, por decir algo, de la formación de multimedia web para ustedes, por darles un ejemplo. Y en el último es la conclusión. Y aquí es básicamente lo que quiere decir en esta imagen es no solo concluye la tesis, bueno, sí, o sea, la tesis me refiero con el tema, con el ensayo, sino es la misma idea o el mismo hook de la introducción, pero con diferentes palabras. La misma idea, pero con otras palabras. Ahí la idea es que llamen al lector, o sea, a mí, a darles una respuesta, no simplemente calificarla, sino una respuesta en el actuar. Sí, puede que al final yo lea el ensayo y diga, uy, Javier me está diciendo que para él un reto en sus ensayos yo veo que el reto es tal cosa. Y ahí miraría uno como, si está en mis manos, y si depende de todos los instructores. Hay sitio, compañeros, miren que en la evidencia Javier dijo que tal cosa, tal otra. Ahí miramos cómo le ayudamos. Por dar un ejemplo. Sí, no simplemente que yo lea, ay, tan bonito el ensayo, muy chévere en la nota y ya. Sino que llamen al lector, en ese caso a mí, a actuar. Y provoque, al final, que me quede a mí una idea o un pensamiento. Porque a fin de cuentas, cuando uno escribe un ensayo, no simplemente practicar la escritura y el vocabulario, sino generar algo en el lector, como cuando uno lee una noticia. ¿Sí? Tiene un impacto diferente en todas las personas, pero pues ese es el objetivo de todo tipo de escrito descriptivo. Y pues si es argumentativo, con más ganas. Aquí vamos a ver cómo se citan y se ubican las referencias con normas APA. Profe, una consulta. Ya viene. Es decir, debes especificar la fuente de donde has obtenido la idea. La función de las citas y referencias según las normas APA séptima edición es permitir al lector comprender fácilmente los trabajos que has consultado y los elementos de referencia importantes. Cada obra citada debe aparecer en la lista de referencias y cada referencia del listado debe ser citada en el texto. Como sabes, o si no lo sabes te lo digo, cuando introduces un texto que has cogido de otra obra debes indicarlo en el texto, veremos cómo hacerlo, y luego al final del documento se debe incluir una lista de referencias en la que habrá una entrada por cada referencia que hayas introducido en el texto. En el caso de las normas APA, utilizan lo que se denomina el método de citas fecha-autor. En cuanto a los tipos de citas según las normas APA séptima edición, encontramos dos tipos: las citas textuales y las citas parafraseadas. Hablamos de una cita textual cuando reproduces exactamente las palabras del autor, es decir, copias una parte del texto de una obra, ya sea en una revista, en una publicación o en un libro, y lo reproduces exactamente igual en tu documento. Hablamos de una cita parafraseada cuando expresas con tus propias palabras las ideas de otro autor. Cuando parafraseas, puedes resumir y sintetizar información de una o más fuentes, puedes comparar y contrastar detalles, por ejemplo. Las normas APA séptima edición dicen explícitamente que es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque parafrasear te permite ajustar el material al contexto de tu trabajo.
Toda la información que te voy a mostrar en este tutorial la he extraído de la página oficial de las normas APA séptima edición. Te dejaré aquí en la pantalla, en la página, para que puedas consultarlo o incluso ver información adicional. Estos son los dos tipos de citas que tenemos, las textuales y las parafraseadas. Y luego tenemos dos formatos para citar este tipo de citas en nuestro documento. Las citas narrativas, también llamadas basadas en el texto, y las citas en paréntesis, también llamadas basadas en el autor. Ambos formatos de citar los podemos utilizar tanto en las citas textuales como en las citas parafraseadas. Entonces, para no liaros, vamos a ver cómo aplicar cada uno de los tipos de citas con cada uno de los formatos para que puedas ver todas las posibilidades que tienes y así elegir la que más te convenga. Vamos a comenzar con las citas textuales. Las normas APA consideran dos tipos de citas textuales, las de menos de 40 palabras, que serían las citas breves, y las de más de 40 palabras, que serían las citas largas. Bueno, antes de seguir, si se dan cuenta aquí en esta imagen que nos está mostrando ella en Word, hay una cita que está en azul. ¿Sí? El precio de los bienes no transables, locales y extranjeros está determinado con sus respectivos salarios, los cuales están dados por las productividades y los precios de los bienes. ¿Eso sería una cita corta o una cita larga? Cita larga, profe. ¿Cuántas palabras tiene ese texto que está ahí en azul? Es decir, ¿tiene más de 40 palabras ese texto que está en azul? Ah, no, profe, entonces es breve, que tiene como 15 palabras. Una, Si dos, fuera tres, el de cuatro, hasta cinco, ahora a intercambio, si yo me pongo a contar, probablemente sí habrá 40, pero la cita es la que está en color azul. Entonces es corta porque tiene menos de 40. Y es, sí, tiene ¿es 28. textual? Muy bien. ¿Es textual o parafraseada? No sé si es parafraseado, textual. Entonces, a pesar de que ella no lo ha dicho todavía para no saber qué es textual, es porque está entre comillas. ¿Sí? Si fuera parafraseado, no iría con comillas y sería pues, con las propias palabras. ¿Sí? Entonces, ahí está entre comillas porque lo sacó literal de la página que ya habrá utilizado para hablar de los precios bienes no transables, locales y extranjeros. ¿Sí? Entonces, es por eso es, ¿sí ven? Cita textual, breve. Entonces, textual, está en comillas y breve porque no tiene tantas palabras. Aquí, bueno, básicamente es que en Word tiene la posibilidad uno de incluirle las normas APA. ¿Sí? Entonces aquí con el ejemplo que ahí está mostrando que es un libro, el autor es Gregorio y José, que bueno, en inglés se hace con apellidos. Aquí el título del libro, artículo, documento. Bueno, el título como tal, el año, y pues si aplica ciudad y editorial. ¿Sí? Digamos en el caso, porque a mí me pasó cuando yo hice la tesis, había veces que no se encontraba el año. Pues entre paréntesis, uno pone en inglés N y D, las dos en mayúscula. Eso significa no date. ¿Sí? Entonces... ¿Sí? Entonces, por dar un ejemplo, Johnson & Johnson, ¿sí? Es decir, dos personas que tienen el mismo apellido, y entre paréntesis, ND, no date. Es decir, porque a veces uno
encuentra artículos, páginas que sabe quién la escribió, pero no tiene fecha. Si no tiene fecha, pues le pone ND. Si no tiene autor, pues lo ideal sería cambiarla por una que tenga autor, pues para que tenga más soporte bibliográfico. Si no, en inglés, te pone unknown, desconocido, y el año. Entonces, digamos el ejemplo, desconocido 2009. ¿Sí? Así como muchas citas o pensamientos que son anónimos, ese sería el unknown. O sea, profe, si no se encuentra la cita, podemos colocar unknown y Sí, el señor. año. Exactamente. Sí, voy a ir aquí. Vamos a hacerlo más rápido que con Google. Entonces, digamos. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí yo puse Multimedia Development Lifecycle. Miro primero este. Y aquí me sale esto. Pues ahí yo tendría que leerlo y mirar si me sí que saco de aquí y que no. Digamos, aquí está la introducción. Y bueno, aquí ya empieza el cuerpo, tal. Si yo quiero mirar, bueno, después de leer eso, ¿quién escribió esto? O aquí miro, voy a usar este para que también se den cuenta cómo se citan al final en la bibliografía normas APA. Aquí están, si se dan cuenta, numerados, se pueden hacer así con los números o se pueden hacer con viñetas. Y está el autor, ¿sí? En este caso, Pavitra, el año y el libro o artículo de donde lo sacó, que se llama Multimedia and its Application. ¿Sí? Esto ya significa, todos estos significa que son un número de un libro. ¿Sí? Aquí sigue Binanto, igual no sé qué, 2013, el nombre del libro y ya. ¿Sí? Si yo quisiera citar, digamos, este libro, serían los que están aquí. Entonces, voy a copiar esos de aquí y se los pongo aquí como el chat como ejemplo. Entonces, yo voy a citar, como necesito solo el apellido, entonces Rodeban o John Modio, sus apellidos. And Suyana. Paréntesis. Me vuelvo al año. Aquí no tiene año, pero pues yo lo saqué de internet, ¿no? Entonces me devuelvo y miro. No tiene año ahí. Entonces le pongo n.d, significa que no tiene fecha. El título. Y como es un documento que está en línea, le pongo retrieved from. Eso significa recuperado o tomado de. Y ahí tengo que adjuntarle el enlace. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo fuera, digamos, a utilizar ese artículo que está ahí del ciclo de vida del desarrollo multimedia, ahí está en los apellidos de los 3 autores, no tiene fecha, el nombre del artículo y de dónde lo saqué. ¿Sí está claro ese ejemplo que les acabo de dar con ese artículo que me salió ahí de primeras en ese PDF Multimedia Development Life Cycle? Sí, señor. ¿Sí? Eso es. Así es como se cita normas APA en la referencia. Si yo fuera a sacar una cita de aquí,
Entonces, digamos, cojo esta primera. Dice, a multimedia product is a product that allows interaction between users and various technologies that contain multimedia elements. Sí, un producto multimedia es un producto que permite la interacción entre los usuarios y varias tecnologías que contienen elementos multimedia. Uy, sí, yo estoy de acuerdo y quiero poner esa cita. Si yo la copio tal y como está ahí, la pongo entre comillas y es textual, o sea, literal. Si yo la parafraseo, no le pongo comillas y tendría que, en mis propias palabras, decir eso mismo. Como decía la señora en el video, la sugerencia es hacerlo parafraseado, no solo para que uno entienda más lo que está, al momento de parafrasear, pues uno entiende en sus propias palabras lo que quiere decir. Y segunda, se evita que sea copy-paste, ¿sí? Que sea solo copiar-pegar. ¿Sí? Porque yo puedo copiar y pegar y si no he leído, pues no tiene un orden lógico ni coherente el ensayo. Y eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, si yo voy a usar la cita que está ahí, literal, tal y como está aquí, entre comillas, y puedo hacer lo siguiente. Voy a ir aquí al PowerPoint, voy a crear una diapositiva más y lo hago aquí. ¿Sí? Como si yo fuera a incluir esa cita en el texto. ¿Sí? Entonces ahí está, literal. According to. ¿Qué tendría que poner aquí después de ese according to donde tengo los usos suspensivos? ND, profe. No, aquí está al final. ¿Señor? Al final ya la puse. ¿De acuerdo con quién? Ok. ¿Sí? Entonces tendría que poner de acuerdo con quién. Entonces me devuelvo, voy a copiarlos aquí del chat, ya que aquí los tengo los apellidos. Sí, ahí está. According to Rodeban, Puyoamoyo and Suyana, que son las tres personas que están ahí que escribieron este artículo, ellos dicen en su introducción esto. Ahí está, literal. Esto es una cita directa. Si yo quiero poner una cita indirecta, le quito, voy a quitarle el according to. Cojo los tres apellidos de las tres personas, dejo la misma frase, en este caso, si fuera literal, al final del paréntesis, ¿sí? Entonces, hay dos formas de organizarlo. According to, de acuerdo con el nombre de las personas, o el apellido de la persona, o si fuera una universidad, un colectivo de personas, bueno, el que sí, la cita, sea literal o no, y la fecha. O primero la cita, literal o parafraseada, el autor o autores, y la fecha. Si está claro cómo se puede hacer esa cita, ya sea de manera directa o indirecta, como con el ejemplo de esa primera frase de ese artículo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, entonces, voy a poner un ejemplo aquí, pues no tengo ni idea que les haya dicho ni la profe Gloria ni Álvaro en algún momento de su proceso formativo. Entonces, aquí yo tengo according to Cortés and Cortés, porque Álvaro y Gloria tienen el mismo apellido. ¿Sí? Aquí en este iría algún momento, alguna frase que les hayan dicho ellos, literal, y en este año. Aquí iría
la frase. Y aquí Cortés San Cortés 2024. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con tal persona o tales personas, la cita, literal o no, y el año. La cita, literal o parafraseada, al final del párrafo, autores y el año. Cualquiera de los dos es válido, una es cita directa y el otro es indirecto. ¿Listo? Aquí ya es pues, cómo van a encontrar ustedes en Sayuna, como les mostré cuando inicié entrando a Sayuna. Aquí está oculto hoy, mañana por la mañana ya estará disponible para que puedan acceder a la guía. Aquí el material de apoyo de Multimedia Foundation Glossary of Term Chapter 3, que fue el PDF para quienes están en ese momento. Les mostré las 3 páginas. Ustedes le hacen clic aquí a donde está la flecha azul. Les va a mostrar este banner, o sea, esta imagen. Y ustedes le hacen clic para acceder al recurso educativo y abre el documento de... ¿sí? del glosario de términos, capítulo 3, para los fundamentos de multimedia, evaluación y planeación de proyectos. Y ahí están las 3 páginas del vocabulario que ustedes van a leer e incluir en su ensayo. Ahí está. Pues aquí esta fecha pues no tiene nada que ver porque esa evidencia pues empieza mañana. Y aquí está el instrumento de evaluación, que también fue los criterios que les mostré al principio, que todo está enfocado en la ortografía, gramática, estructura y coherencia del ensayo. Antes de eso, aquí está el centro de calificaciones de la ficha 096. ¿Sí? Entonces, ahí dice que de la fase de planeación, ¿sí? Shirley, si estás por ahí, te hace falta las 2 evidencias de inglés de la fase de planeación, ¿sí? Que es la entrevista de inglés y el audio con los verbos modales. No sé si todavía sigue activa en formación Tatiana Alarcón, lo mismo. En el caso de Geraldine, Javier, que estás ahí, Sandra y Judith, ustedes están al día en las 2 fases anteriores de inglés. La invitación, si Tatiana sigue en formación y a Shirley, es pues, a ponerse al día primero con esas evidencias. Porque si el día de mañana se hace un comité de evaluación y seguimiento de estas fases y las 2 personas que están ahí con fase de planeación en blanco, les mandan un correo de cancelación de matrícula. Porque ustedes ahorita estamos en ejecución y en teoría solo deberían seguir los que tienen todo al día. Y por eso les estoy mostrando esto, porque de la 096, esas 2 personas están debiendo esas evidencias. De la 97, los que están aquí, pues están al día. ¿Sí? No deben nada conmigo en inglés. Y desde la 98, los únicos que están ahí, 2 al día, y no sé si Ingrid siga en formación o no, y a ella le falta la evidencia de la entrevista para cumplir y completar la fase de planeación. ¿Listo? Eso es. Entonces, ahora sí, es el espacio para aclarar sus dudas y inquietudes. Los escucho. Profe, una consulta. Cuando uno realiza el ensayo, ¿lo ubicamos a su merced para que lo miremos antes de subirlo? Pues digamos como esa, o sea, puede ser, o usted lo puede, o tú digamos, tú dices, no, profe, yo ya lo tengo, lo subes en Sayuna, yo entro, lo reviso, y si hay algún ajuste que hacerlo, pues a través de Sayuna te digo, ¿sí? O si tú quieres por interno, ¿no? Me dices, profe, mire, habla con Javier García, yo ya hice el ensayo, ¿será que se lo pueden ver para que lo revise?
y le digo, sí, envíamelo al correo o envíamelo por el WhatsApp, yo le echo. O si queda bien organizar una sesión en chat sincrónico en el que los dos podamos, entonces yo te digo, listo, Javier, ¿a qué horas quieres que te puedes conectar para que revisemos de manera sincrónica, o sea, como estamos ahorita, el ensayo? Y ahí no hay necesidad que me envíes nada, sino simplemente compartes pantalla, abres el Word y yo lo miro y te digo, te faltó esto, o quítale esto, o cambia esto, o te falta la norma APA, o ponle más, ponle menos. Y para que el documento final pues sea, pues no perfecto, pero pues que sea el ideal y que no les toque enviarlo varias veces. Pero pues eso ya depende de ustedes, porque puede que otro amiga, no, yo se lo envío por Sayune y el profe me lo califica. Si tú prefieres Listo, hacerlo profe. por interno, pues no cambia nada. O sea, lo importante es, Listo. igual tengo que revisarlo, sea por interno, sea por Sayuna, tengo que revisarlo. Listo, profe. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, inquietud? Ok, Shirley, ¿si te quedó claro lo que te dije de las evidencias de la fase de planeación que te hacen falta? Si no tienes micrófono, me puedes escribir en el chat o me escribes mañana por interno con respecto a eso. Bueno, entonces, no siendo más, entonces, muchas gracias. Entonces, espero sus dudas, inquietudes o los ensayos como tal en Sayuna. Recuerden que si alguno tiene inconvenientes al entrar en Sayuna, pues nos avisen, no simplemente mandan por Classroom, porque pues a pesar de que está habilitado Classroom, por ahí no, esta evidencia ni siquiera está en Classroom, comenzando por ahí. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, no siendo más, muchas gracias. Buenas noches y buen fin de semana. Profe, una consultica antes de terminar. Señor. El material ya está en Sajuna para poderlo mirar. ¿Mirar? El